Historia mínima ilustrada, la educación en México. Impreso en 2011 en la Ciudad de México. Capítulo primero. La etapa indígena de Pablo Escalante Gonzalvo. Casi todo lo que sabemos sobre la educación en la etapa anterior a la conquista española procede de las obras escritas en el siglo XVI por los frailes evangelizadores y por los indígenas que colaboraban con ellos o redactaban sus propias crónicas. En las fuentes prehispánicas, dada su naturaleza, apenas asoman escenas de la infancia en las que vemos a un niño o a un joven en diversas acciones, a veces junto a su padre o preceptor. Pacal adolescente que recibe un tocado de manos de su madre en la placa oval de Palenque. Ocho venado garra de jaguar, dedicado desde su infancia a las tareas de ofrenda y autosacrificio, y algunos casos más, no muchos. El tema de la enseñanza interesaba obviamente muchísimo a los religiosos españoles, particularmente a los franciscanos, y por eso ponían especial atención en él cuando inquirían sobre las costumbres precolombinas. Así sabemos lo importantes que fueron las distinciones de clase y de género en los procesos de enseñanza. Conocemos las instituciones creadas por los indígenas para la educación formal y apreciamos el estrecho vínculo entre guerra, sacerdocio y educación que caracterizó a las sociedades prehispánicas. Sin embargo, solo es posible ofrecer un panorama completo de la educación entre los nahuas del centro de México, donde más se concentraron las indagaciones, las fuentes y también los experimentos educativos coloniales. La apretada síntesis que veremos ahora refleja sobre todo lo que sabemos de los nahuas, que es aplicable en términos generales a otros grupos, si bien hay que considerar que ninguno alcanzó la complejidad y los matices propios de sociedades urbanas como las de Tenochtitlán, Texcoco o Culhuacán. La infancia. Las bien conocidas imágenes de los folios 58 a 60 del Códice Mendocino nos informan sobre una situación que las fuentes escritas confirman y es casi de sentido común para sociedades preindustriales, que los niños convivían estrechamente con sus padres y se iban convirtiendo en sus colaboradores a la vez que aprendían sus oficios y tareas, como pescar, cortar leña o acarrear mercancías. Las niñas, dedicadas preferentemente a trabajos que se hacían en el hogar, como hilar, tejer y moler en el metate, y los niños en tareas que podían requerir incursiones al lago o al campo. Los hijos de los nobles también pasaban con sus padres los primeros años de vida, o al menos con sus madres. Está claro que los jueces y gobernantes se dedicaban durante el día y la tarde a las obligaciones propias de sus cargos y recibían ocasionalmente, con cierta solemnidad, la visita de sus hijos. Los ayos y ayas se mencionan con mucha frecuencia en las fuentes. Y en algún caso se precisa que era a la edad de 6 años cuando los niños quedaban a cargo de estos sirvientes y preceptores. En forma vívida describe alguna fuente a estos ayos en la acción de guiar a los niños nobles por la calle y darles indicaciones sobre el modo en que debían saludar a los transeúntes para demostrar su excelente educación y clase. En el caso de las niñas nobles, son estas ayas las encargadas
incluso en su adolescencia, de acompañarlas por los jardines de palacio y en sus raras salidas a la calle y al mercado para cuidar su honra. Las ayas les insistían en que se condujeran con recato y sin duda las hostigaban cuando, por ejemplo, las pellizcaban si habían levantado la vista para mirar a alguien. Las imágenes de fuertes castigos corporales que aparecen en las citadas láminas del Códice Mendocino coinciden también con las noticias de las fuentes escritas en el siglo XVI sobre la dureza con la que eran reprendidos los niños, nobles y plebeyos en la antigüedad. Los textos nahuas dicen que los niños eran conducidos con el palo, con la piedra, o bien con el agua fría, con la ortiga. Este tipo de frases dobles, habitualmente metafóricas, aluden en este caso a prácticas que, en efecto, solían emplearse en la educación de los niños. Los golpes eran comunes, a veces con troncos, y también era frecuente acostar a los niños en tierra mojada, hacerles cortes en las orejas y, el que acaso fuera el castigo más cruel, obligarles a inhalar el humo acre de chiles puestos a las brasas. Las fuentes no permiten resolver en definitiva la cuestión de la edad a la cual los niños entraban en la escuela, pero son claras y ofrecen información inequívoca sobre la existencia de una educación escolar para la totalidad de los varones nahuas y algunas mujeres. Sabemos que los niños eran prometidos al templo tras su nacimiento y que así adquirían los padres el compromiso religioso de llevarlos a la escuela adjunta al templo cuando el momento llegara. Todo parece indicar que las escuelas estaban vinculadas a los templos formal y espacialmente, aunque el carácter religioso de la educación es mucho más enfático en el caso de las escuelas de los nobles. Hemos de conformarnos con saber que los niños entraban a la escuela cuando eran manchebillos, cuando eran telpuctodontín, probablemente entre los 10 y los 12 años. Las instituciones de enseñanza e internación que se mencionan en las fuentes son Telpoc Calli, literalmente casa de jóvenes, a la cual nos referiremos en femenino, la Telpoc Calli. Calmecac, que significa en la línea de la casa o en el linaje de la casa. Cuicacalli, casa de canto. Ichpuchcalli, o casa de doncellas. Son 4. El Telpochcalli, o bien la Telpochcalli, Calmecac, Cuicacalli e Ichpuchcalli. Bueno, la casa de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes mexicas y seguramente también de otras ciudades nahuas como Texcoco, Culhuacán o Xochimilco acudían durante varios años, probablemente 3 o 4, a la Telpochcalli, que era la institución para los hijos de los Machehualtín o plebeyos. Allí recibían una educación cuyo énfasis estaba puesto en el entrenamiento militar. En la Telpochcalli, dice el Códice Florentino, se hacían las águilas y los jaguares, es decir, los guerreros valientes.
Los ejercicios militares comenzaban desde que los jovencitos ingresaban al Altelpochcali. Primero aprendían a soportar el peso cargando troncos a la espalda. Luego llevaban las vituallas y marchaban a la zaga de los batallones. Más adelante participaban como ayudantes de los mayores en el aseguramiento y en la conducción de los prisioneros. En la última etapa se esperaba que ellos mismos tomaran algunos cautivos, lo cual ejecutaban primero actuando en equipo y, para terminar su formación, acudiendo cada uno en busca de su propio prisionero. Los muchachos ascendían en la escala militar por sus méritos al combatir al enemigo y podían llegar a convertirse en guerreros especiales como los águilas y los jaguares. De hecho, ese era un camino de ascenso social directamente ligado a la escuela. Los guerreros valientes vivían con honores y beneficios superiores a los de un plebeyo cualquiera, aunque también expuestos a grandes riesgos. Por otra parte, las mismas fuentes que mencionan el ascenso por méritos de los jovencitos de las Telpochcalis indican que las más altas dignidades militares estaban reservadas para los nobles. La información que dan las fuentes sobre la vida de los jóvenes en la Telpochcali menciona las tareas de barrer, encender fuego, presentar ofrendas y hacer algún tipo de autosacrificio. Pero siempre le da a estas prácticas religiosas mucha menor importancia que a las guerreras. Además, las fuentes ponen cierto énfasis en aclarar que la vida de los muchachos de la Telpochcali no era tan dura. Podían ir a comer a su casa e incluso, según algunas fuentes, a dormir. También se dice en el Códice Florentino que algunos muchachos de las Telpochcali tenían amigas con las que dormían. Esta información es consistente con la práctica de escoger la pareja e iniciar la vida común antes del matrimonio, generalizada en Mesoamérica. Tal cosa ocurriría incluso antes de que hubiesen abandonado la escuela. La imagen de una institución más relajada que las escuelas de los nobles se redondea en las fuentes con la indicación de que los muchachos de la Telpochcali eran vulgares, groseros, de habla burda. Usaban palabras gruesas de ave, es decir, insultos. Además del entrenamiento militar y de algunas prácticas religiosas, hay dos ocupaciones importantes en la Telpochcali, no siempre indicadas en las fuentes, a veces mencionadas de paso, como si no fueran propias del proceso educativo mismo, pero que en realidad completan y acaban de dar sentido a esa etapa de educación formal a la que estaban obligados todos los muchachos nahuas. Se trata de la congregación para trabajar en obras públicas, como diques, edificios o chinampas, y de la reunión nocturna para participar en las jornadas de danzas. Es muy interesante y revelador que el recinto en el cual los jóvenes se concentraban para participar en ambas actividades, aparentemente tan distintas, era el mismo, la Cuicacali o Casa de Canto. Volveremos a esta cuestión un poco más adelante. Los otros jóvenes. Los hijos de las familias nobles acudían al Calmecac
y allí se preparaban para desempeñar los más altos cargos en el gobierno y en el sacerdocio. No hay duda de que el Calmecac era la escuela de la élite. Las descripciones del Calmecac ponen siempre énfasis en las obligaciones religiosas de los estudiantes. Los maestros en el Calmecac eran sacerdotes, así como los guerreros veteranos lo eran en las del Pachacuti. Una de las faenas que mantenían ocupados a los jóvenes del Calmecac era la salida al bosque para recoger leña, ramas y espinas que serían utilizadas en las ofrendas de fuego y en los autosacrificios. Los muchachos estaban sometidos a una rutina de mortificaciones y autosacrificios que tenía la finalidad de habituarlos a realizar la ofrenda de sangre, indispensable en la religión de las élites mesoamericanas, y también la intención de endurecerlos y acostumbrarlos a la disciplina. Pasaban noches en vela, vigilando la ciudad desde las montañas, en cuyas cúspides se punzaban el cuerpo para obtener la sangre que ofrendaban. Despertaban a medianoche para acudir a tomar baños de agua helada. Practicaban frecuentemente ayunos. Esta vida severa de privaciones a la que estaban sometidos los jóvenes nobles se presentaba como un argumento a favor de la función de dirigencia que les estaba reservada. Una y otra vez se insiste en las fuentes, en la rectitud moral, en los buenas que eran las costumbres en el Calmecac y en cómo los jóvenes tenían la virtud de soportar dolores y privaciones. La reclusión era estricta en el Calmecac. Los muchachos no podían mantener contacto con sus familias. Las fuentes reiteran que los castigos que se infligían en el Calmecac eran muy severos. Se les azotaba, se les apaleaba con leños ardientes e incluso podían ser castigados con la muerte quienes se entregaban a la bebida y a las mujeres, es decir, los que reiteradamente se embriagaban o mantenían relaciones sexuales.